Hola, hola, mis queridísimos soñadores y soñadoras, bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismecito y novedades del mundo del espectáculo turco. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y, sobre todo, listos para dejarse sorprender. Porque hoy, la historia que tenemos para ustedes es de esas que nos llenan el alma de esperanza y nos recuerdan que a veces, los sueños sí se hacen realidad. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que seguro a muchos de ustedes les tocará el corazón. Una historia de sueños compartidos, de química innegable que incendiaba la pantalla, de esperanzas que, como el ave fénix, resurgen de las cenizas del tiempo y finalmente de un sueño hecho realidad, aunque no de la forma que imaginábamos. Porque hoy vamos a hablar de Can Yaman y de Mehmet Özdemir, dos nombres que resuenan con fuerza en el panorama televisivo internacional, dos estrellas cuyo brillo ha iluminado el corazón de millones de fans alrededor del mundo y cuya conexión, tanto en la pantalla como fuera de ella, ha cautivado a audiencias de todas las edades. Vamos a adentrarnos en esa chispa incandescente que encendieron en *Erkencikus*, esa magia que traspasó las pantallas, rompiendo la cuarta pared y alimentando las fantasías de muchísimos fans que anhelaban verlos juntos, no solo actuando como los personajes que tanto amamos, Candivit y Sanemeyn, sino también compartiendo sus vidas en la vida real. Vamos a analizar qué pasó después del final de la serie, cómo sus caminos tomaron rumbos diferentes, explorando nuevos horizontes profesionales y personales, y lo más importante, cómo años después de que esa llama pareciera extinguirse, ese sueño que compartieron, y que nosotros compartimos con ellos, finalmente se hizo realidad. Sí, el universo escuchó nuestras plegarias, aunque la respuesta haya llegado de una manera inesperada. Pero antes de que nos dejemos llevar por la emoción, y créanme que me cuesta contenerme, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por aquí o si llevan tiempo disfrutando de nuestros vídeos pero aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. No dejen que se les escape ni una sola primicia, ni un solo chismecito jugoso. Activen la campanita, esa pequeña maravilla tecnológica, para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones, porque siempre les traemos lo último y lo mejor del mundo del espectáculo turco y más allá. Les prometo que no se arrepentirán. Así que no lo duden más y únanse a nuestra gran familia de soñadores y amantes de las telenovelas turcas. Juntos exploraremos los rincones más fascinantes de este universo lleno de drama, romance y personajes inolvidables. Ahora sí, vamos al grano. Can Yaman y Mehmet Özdemir. Dos personalidades vibrantes que irradian carisma, dos talentos innegables que han conquistado el corazón del público, y una química que, desde el primer momento, fue palpable, visible a kilómetros de distancia y que encendió la pantalla con una fuerza arrolladora. Su paso por *Erkencikus* fue, sencillamente, explosivo. Interpretaron a Candivit, el fotógrafo aventurero y alma libre, y a Sanemeyn, la soñadora aspirante a escritora, una pareja que nos robó el corazón con sus altibajos, sus momentos de ternura que nos hacían suspirar, sus discusiones apasionadas que nos mantenían al borde del asiento y sobre todo con ese amor que parecía predestinado, escrito en las estrellas y que solo necesitaba el momento perfecto para florecer. La serie fue un éxito rotundo, tanto en Turquía como a nivel internacional. *Erkencikus* se convirtió en un fenómeno global, trascendiendo fronteras y uniendo a personas de diferentes culturas y nacionalidades bajo la bandera del amor y la esperanza. Las redes sociales se inundaron de fans que no podían dejar de hablar de Can y de Mehmet, de su conexión innegable, de lo bien que se complementaban en la pantalla, de la forma en que lograban transmitir emociones tan profundas y genuinas. Surgieron rumores, especulaciones, teorías de todo tipo. Muchos aseguraban que su relación iba más allá de la simple amistad, que había algo más profundo, un lazo invisible que los unía y que iba más allá de la actuación. Se hablaba de miradas cómplices, de sonrisas que lo decían todo, de gestos sutiles que revelaban una conexión especial. Y es que era difícil no creerlo. Sus miradas intensas y llenas de significado, sus gestos, a veces torpes y otras veces llenos de ternura, la forma en que se relacionaban durante las entrevistas y los eventos promocionales. Todo apuntaba a que había una chispa especial entre ellos, un fuego latente que amenazaba con incendiarlo todo. Era evidente que había una complicidad, una conexión que iba más allá de lo profesional y que alimentaba las esperanzas de los fans más románticos. Sin embargo, tanto Can como Mehmet siempre mantuvieron una postura discreta, insistiendo en que eran buenos amigos y compañeros de trabajo, profesionales que disfrutaban trabajando juntos pero que no tenían nada más que una relación de amistad. Una respuesta que, si bien era respetable, no lograba apagar del todo la llama de la esperanza en el corazón de los fans.
Pero claro, la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Y los fans, aferrados a esa esperanza como náufragos a una tabla en medio del océano, seguían soñando con verlos juntos, enamorados, felices, construyendo una vida juntos fuera de la pantalla. La serie llegó a su fin, dejando un vacío en el corazón de muchos, pero el recuerdo de Can y Sanem, y la magia de Can y Demet, permanecieron intactos en la memoria de muchos, alimentando la fantasía de un reencuentro romántico que nunca llegó a confirmarse. Después de *Erkencicus*, Can y Demet tomaron caminos diferentes, siguiendo sus propias ambiciones y explorando nuevas oportunidades profesionales. Can se embarcó en nuevos proyectos, tanto en Turquía como en Italia, donde se convirtió en una verdadera estrella, un ícono de la moda y un embajador de la cultura turca. Demet, por su parte, continuó cosechando éxitos en la televisión turca, protagonizando series que la consolidaron como una de las actrices más queridas y respetadas del país, demostrando su versatilidad y talento en diferentes géneros y personajes. Durante este tiempo, los rumores sobre una posible reconciliación o un reencuentro romántico entre Can y Demet fueron prácticamente inexistentes. Ambos parecían estar enfocados en sus carreras, disfrutando de sus vidas personales y dejando atrás, al menos públicamente, esa etapa de *Erkencicus*. Cada uno siguió su propio camino, construyendo su propio legado y dejando atrás la idea de una posible relación amorosa entre ellos. Los fans, aunque seguían soñando en secreto, comenzaron a resignarse a la idea de que Can y Demet eran solo amigos y compañeros de trabajo. Pero como suele ocurrir en la vida, a veces el destino tiene planes sorprendentes para nosotros, giros inesperados que nos toman por sorpresa y nos demuestran que la vida está llena de posibilidades. Y así, sin previo aviso, sin que nadie lo esperara, el sueño que tanto habíamos anhelado se hizo realidad. Un sueño que, aunque no se materializó de la forma que muchos imaginaban, nos devolvió la esperanza y nos recordó que la magia de Can y Demet sigue viva. ¿Cómo? Bueno, la historia es un poco diferente a lo que muchos imaginaban, pero no por eso menos emocionante. No se trata de un romance de cuento de hadas, ni de un reencuentro amoroso inesperado bajo la luz de la luna. Se trata de algo aún más valioso, algo que demuestra el respeto y la admiración mutua que se tienen estos dos grandes artistas, una colaboración profesional que los ha vuelto a unir, permitiéndonos disfrutar de su talento y su química una vez más. Hace algunos meses, se anunció que Can Yaman y Demet Özdemir protagonizarían una nueva campaña publicitaria juntos. Sí, lo escucharon bien. Después de años de separación profesional, los dos actores volverían a compartir pantalla, no en una serie, ni en una película, pero sí en un proyecto que les permitiría conectar con su público de una manera diferente, mostrándonos su lado más divertido y espontáneo. La noticia causó un revuelo tremendo en las redes sociales. Los fans de *Erkencicus* enloquecieron ante la posibilidad de ver a Can y Demet juntos de nuevo. Los hashtags #Can Demet Reencuentro y #Erkencicus Forever se convirtieron en tendencia mundial en cuestión de minutos. Las expectativas eran altísimas y la emoción era palpable. Todos queríamos saber qué tipo de producto o servicio promocionarían juntos, cómo sería su interacción en la pantalla y, sobre todo, si la chispa que los unió en *Erkencicus* seguiría presente. Y sinceramente la campaña publicitaria no defraudó. Can y Demet demostraron que la química que los unió en *Erkencicus* seguía intacta, a pesar del tiempo y la distancia. Se mostraron naturales, divertidos, cómplices, como si nunca se hubieran separado. Era evidente que disfrutaban trabajando juntos y que se sentían cómodos el uno con el otro. Las sonrisas eran genuinas, las miradas eran cómplices y la energía que transmitían era contagiosa. Algunos podrían argumentar que se trata simplemente de un trabajo, de una colaboración profesional sin más, una oportunidad para ganar dinero y mantenerse relevantes en la industria del entretenimiento. Pero para muchos fans, esta campaña publicitaria representa mucho más que eso. Representa la materialización de un sueño, la confirmación de que la magia que se creó en *Erkencicus* era real y que, de alguna manera, sigue viva, latente, esperando el momento adecuado para volver a florecer. Y es que al final del día, Can y Demet son dos artistas talentosos que han sabido conectar con el público a través de sus personajes, sus actuaciones y su carisma. Su paso por *Erkencicus* marcó un antes y un después en sus carreras y en la vida de muchos fans que los admiran y los apoyan incondicionalmente. Su talento, su dedicación y su profesionalismo los han convertido en dos de las figuras más queridas y respetadas del mundo del espectáculo turco.
Quizás no estén destinados a estar juntos románticamente, quizás sus caminos seguirán tomando rumbos diferentes, quizás el destino tenga otros planes para ellos. Pero lo que es innegable es que su conexión es especial, que su talento es innegable y que juntos son capaces de crear magia, de transportarnos a un mundo de fantasía y hacernos creer en el poder del amor. Y eso, mis queridos soñadores, es lo que realmente importa. Así que celebremos este reencuentro, disfrutemos de su talento y sigamos soñando con que, quizás algún día, los volvamos a ver protagonizando una serie o una película juntos. Porque, como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Y quién sabe, quizás el universo nos sorprenda con un nuevo proyecto que los vuelva a unir y nos permita disfrutar de su magia una vez más. Y hablando de sueños, quiero recordarles que cada uno de ustedes tiene el poder de hacerlos realidad. No importa cuán grandes o pequeños sean, no importa cuánto tiempo tarden en cumplirse, lo importante es nunca dejar de creer en ellos y luchar por alcanzarlos. Sigan sus pasiones, persigan sus metas y nunca se rindan, porque con esfuerzo, dedicación y una pizca de suerte, todo es posible. Bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo disfruté contándola. Recapitulando un poco, hoy hablamos de Can Yaman y de Method Demir, de su paso por Erkencicus *, de los rumores que surgieron en torno a su relación y, finalmente, de cómo años después, ese sueño que muchos compartimos se hizo realidad gracias a una campaña publicitaria que los volvió a unir. Una historia que nos recuerda que la magia del amor puede manifestarse de diferentes maneras y que los sueños, aunque a veces tardan en cumplirse, siempre valen la pena. Quiero agradecerles de todo corazón por haber estado ahí, por haber dedicado unos minutos de su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste y les entretenga. Ahora los invito a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Les gustaría ver a Can y Demet trabajando juntos en otro proyecto? ¿Cuál es su opinión sobre su relación? Quiero saberlo todo. No se corten y déjenme saber sus pensamientos, sus opiniones y sus sueños. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den un like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también puedan disfrutar de esta historia, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Gracias de nuevo por todo su apoyo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, soñadores. Y recuerden, nunca dejen de soñar. Porque los sueños son el motor de nuestras vidas y la esperanza es la luz que nos guía en el camino. Adiós.